El día de hoy quiero que me acompañes, por favor. El día de hoy quiero que abras tu Biblia en Deuteronomio 7. Vamos a ver puntos importantes de la palabra del Señor. Quiero que lo abras, quiero que apuntes lo que el Señor trae hoy para ti. Así que vamos a ir en la lectura, aunque yo te lo ponga en pantalla. Quiero que tú lo tengas ahí en tu Biblia. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 7:17: cuando dijeres en tu corazón, estas naciones son más grandes que yo, ¿cómo las podré desarraigar? Hay veces en la vida que hay situaciones que son muy difíciles, que se salen de control. Hay situaciones en las cuales en nuestro interior decimos: Señor, pero ¿cómo voy a poder librarme de esta situación? Señor, ¿cómo voy a poder salir adelante? Pues bien, la palabra del Señor dice en el 18: no tengas temor de ellos. No tengas temor de los problemas que te puedan agobiar. No tengas temor de las situaciones difíciles que enfrentas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano fuerte y brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Esto es impresionante, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si sacó con brazo fuerte, si Él extendió su mano para liberar al pueblo, ¿quién dice que no lo puede hacer por nosotros? Ahora mira pues, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Mira pues, y dice: y también enviará Jehová tu Dios sobre ellos avispas hasta que perezcan, dice la palabra del Señor. Te lo pongo ahí: hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieran escondido delante de ti. Y mira, no desmayes, di conmigo: no voy a desmayar. No desmayes delante de ellos. Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Ahora, hay varias cosas importantes que podemos extraer de estos versículos de la palabra de Dios. Pero lo primero que yo quiero que tú atiendas en esta mañana y que te des cuenta es de que si nosotros queremos ver realmente la mano de Dios obrar en nuestra vida, si nosotros, iglesia, queremos que se cumpla lo que Dios ha prometido en nosotros, si nosotros de verdad queremos tener victoria en la vida, en cualquier situación, en cualquier área de nuestra vida, no importando lo compleja que sea la resolución, entonces, si queremos ver su gloria, entonces no podemos permitir que en nosotros hayan pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso. No podemos tener pensamientos de desánimo, pensamientos de incredulidad que le abran las puertas a Satanás para castigar nuestra vida. Lo que la palabra del Señor me enseña es que nosotros, cuando tengamos estos pensamientos que nos agobian, estos pensamientos que nos llevan al temor y al desánimo, tenemos que contrarrestarlos trayendo a memoria quién es Dios y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero si las situaciones que hoy estás enfrentando te han golpeado demasiado, te han desgastado emocionalmente y no tienes ánimo para seguir adelante, déjame recordarte quién es Dios, por si por un instante en tu vida lo has olvidado. Dios es aquel que abre caminos donde no hay. Dios es aquel que hace brotar agua de la peña. Dios es aquel que hace caer pan del cielo. Dios es aquel que vuelve fértil lo que es estéril. Dios es aquel que cambia las aguas amargas en aguas dulces. Dios es aquel que cierra la boca de leones. Dios es aquel que tiene el poder para cerrar los cielos para que no llueva, pero también para volverlos a abrir. Dios es aquel que hace que se detenga el sol. Dios es aquel que sana toda enfermedad, toda dolencia. Dios, mi Dios, es aquel que resucita a los muertos. Mi Dios es aquel que con su voz hace temblar al infierno. Y Dios está vivo, y Dios está hoy por ti para extender su brazo de poder a tu favor. Mi Dios sigue siendo, iglesia, y seguirá siendo ese Dios todopoderoso que describe la Biblia, ese Dios de imposibles. Dios es el que todo lo puede. Él tiene poder ilimitado y sus recursos son ilimitados. Realmente el cielo nunca ha sufrido escasez en cuanto a sus recursos. Siempre el reino tiene riqueza en recursos. Y solo para que te recuerdes, todos los que han puesto su confianza en Dios nunca van a ser avergonzados. Nunca. Ahora, cuando estemos pasando el trago amargo, cuando vengan esos momentos de desánimo, cuando venga Satanás a tocar a la puerta de nuestro corazón a decirnos que no hay esperanza, en estas palabras tenemos que aferrar nuestra fe. En estas palabras tenemos que
anclar nuestra certeza y nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque Dios nos ama, sencillamente por eso. Dios nos ama, somos sus hijos, Él no nos va a dejar, Él no va a fallar. No importa que se levanten ejércitos en contra de nosotros, no importa que se levanten grandes gigantes a querer desalentarnos y amedrentar nuestra vida. Dios, oye esto, Dios no nos ha olvidado, Dios es por nosotros, Él pelea nuestras batallas. No importa qué problema hoy estés atravesando, no importa el tamaño del problema, no importa si es una enfermedad, no importa si es una crisis financiera, cualquier situación que tenga nombre, cualquier situación se va a doblar delante de Cristo, porque su nombre es sobre todo nombre. Él tiene poder y Él tiene poder sobre cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Pero si hoy tú no lo puedes creer, pero si estas verdades dejaron de ser un rema en tu vida, pero si tú hoy crees que Dios no es capaz, que Dios no puede, que Dios ha dejado de ser ese Dios de milagros que presenta la Biblia, déjame decirte algo. Entonces, nunca tus ojos van a poder ver la mano de Dios obrando a tu favor. Si tú no crees hoy que Dios tiene el dominio sobre todas las cosas que existen, ya sea en el cielo o en la tierra o debajo de ella, si tú no crees en esta mañana que Dios puede gobernar todas las cosas y todas las cosas se sujetan a Él, difícilmente vas a ser testigo de que Dios haga posible para ti lo que has considerado imposible por mucho tiempo. Lo que quiero que entiendas en esta mañana es que si hoy no estamos viendo su gloria manifestada en nuestra vida, si hoy no estás disfrutando de ese poder pleno de Dios en tu vida, no es el problema en el cielo. El problema no es porque Dios le falle su poder o no sea capaz. El problema radica en esa actitud que tenemos nosotros de ser incrédulos, de ser faltos de fe y desconfiar en la capacidad de Dios. Aunque tú no lo creas, si algo puede detener a Dios es tu incapacidad, tu incredulidad. Si algo puede detener a Dios para que Él no obre en tu vida, es la incredulidad que tú tienes en tu corazón. Si tú eres una persona incrédula, no vas a poder ver las maravillas de Dios manifestarse en tu vida. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchas veces falló delante de Dios, olvidando quién era Dios y lo que Dios había hecho por ellos. Y su duda limitaba el poder de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 78, 41 y 42. Y volvían, quiere decir que reinciden, y volvían y tentaban a Dios y ponían, ¿qué dice la palabra? Límite al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Mira, esto es tremendo. Si tú hoy vienes y dices, no creo que mi incredulidad sea un límite para Dios, échale un ojo allí rapidito a tu Biblia en Mateo 13, 53 en adelante. La palabra del Señor nos dice algo poderoso ahí. Y te voy a decir qué es. Jesús regresa a Nazaret y entra a predicar a la sinagoga. Y cuando empieza a predicar, el mensaje del Señor fue algo portentoso. Fue un mensaje que dejó maravillada a la gente. Y además el Señor empezó a hacer milagros. La gente miraba al Señor y no entendía cómo Él tenía tanta sabiduría. Ahora, esto que dice la palabra del Señor allí en ese versículo que dice, estaban maravillados. Realmente en el griego nos quiere decir que fueron golpeados de asombro de que Jesús, el Señor Jesús, tuviera ese poder divino en Él. Entonces, la familiaridad que esta gente tenía con Jesús, que lo vieron crecer, lo vieron de joven, cuando vieron ese poder manifestado en Él, empezaron a menospreciarlo y empezaron a cuestionar cómo era posible que ese poder divino se manifestara en Él, cuando Él era el hijo de José, el carpintero, y su mamá era María, y sus hermanos eran fulano y sutano, y sus hermanas también. No podían creer ese gran poder que embargara la vida de Jesús, que la llenara la vida de Jesús. Ahora mira, en Mateo 13, 58 dice la palabra del Señor, y no hizo allí, ¿qué dice? ¿Por qué no hizo milagros?
a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, nuestra incredulidad sí puede limitar el poder de Dios. Y déjame decirte algo. Si tú eres incrédulo hoy, si no tienes fe en Dios, al final los menos beneficiados vamos a ser nosotros. Los que salimos perdiendo somos nosotros. Lo que puedo ver en las Escrituras y con lo que he predicado hasta este momento es que tú y yo, cuando somos incrédulos, cuando tenemos esa actitud, cuando tenemos ese problema en nuestro corazón, realmente nos convertimos un estorbo para Dios, para nuestra propia vida. Estorbas para que Dios te bendiga. Y honestamente te voy a decir algo. Se me hace injusto que Dios ha dicho en este lugar que quiere mostrarse, que Dios quiere manifestarse, quiere sorprendernos, quiere hacer cosas impresionantes y maravillosas. Dios quiere mostrarse como ese Dios proveedor, como ese Dios sanador, como ese Dios justo, como ese Dios poderoso. Y no se me hace justo que nosotros le estemos limitando con nuestra falta de fe. ¿No te parece triste? ¿No te parece triste que por tu culpa, por ti mismo, el poder de Dios no pueda fluir en tu vida? ¿No fluye el poder de Dios en tu familia, Alejandro? ¿En tu trabajo, en tus negocios, en tu centro de estudios? ¿Por tu falta de fe? ¿No crees que es lamentable esto? Déjame hacerte una pregunta más. ¿Por qué permitir que nuestra incredulidad nos arrastre a una vida de miseria, de pobreza, de desgracia y de derrota, cuando eso no fue el destino que Dios tenía planeado para nosotros? Dios no nos llamó para vivir así. Dios nos llamó para cosas distintas a las que estamos viviendo, para cosas mejores y mayores. Los recursos del cielo, el Señor los dispuso para nosotros, y los recursos del cielo son ilimitados, solo que necesitan a alguien que le crea con todo el corazón y que esté dispuesto a recibir toda la bendición de Dios para poder ver su gloria. Quiero enseñarte algo. En segundo libro de Reyes 4:1 al 7 encontramos una historia. Es un mensaje que he oído yo por muchos años. Es uno de los mensajes que más se ha predicado, uno de los mensajes que más se ha utilizado. Y aquí habla de una viuda de un profeta que la estaba pasando realmente mal. Su esposo había muerto y le había dejado una tremenda deuda. Entonces esta mujer, en su desesperación, acude al profeta Eliseo y le cuenta sobre la crisis financiera que ella estaba atravesando desde el momento en que su esposo había muerto. Esta mujer, entiendo que no solo había perdido a su esposo, no solo había perdido el dinero, sino que había perdido todo. Oye esto, todo. Solo le quedaban sus 2 hijos. Y lo más crítico de la historia en esta escena es que aparece el acreedor y quería que se le saldara la deuda. Y el problema es de que para saldar la deuda, él tenía el derecho de llevarse a sus hijos como esclavos. Quizá esta mujer no solo perdió al esposo, no solo perdió el dinero, no solo lo perdió todo, sino que veo que también es muy posible que en este momento estuviera perdiendo su esperanza y estuviera perdiendo su fe. Pero cuando llega Eliseo, y Eliseo le dice lo siguiente, le dice, mira lo que le dice Eliseo, le dice: ¿qué te haré yo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Mira esto, pues. Voy a adelantar y dice, entonces ahí en adelante el profeta le da instrucciones específicas y le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. ¿Qué dice ahí? No pocas. Quiero que lo repitas conmigo. No pocas. Subráyalo, apúntalo, escríbelo. No pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte, dice la palabra. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Mira lo que dice el 4. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Como te dije, es algo que se ha predicado mucho.
Pero yo no voy a hablarte de todo, yo solo quiero enfocarme en la parte final. Esta mujer estaba en una crisis, estaba en una situación difícil, sus finanzas estaban malas, tenía una deuda tremenda, no sabía qué hacer, estaba desesperada. Ya le estaban quitando a sus hijos para llevárselos a la esclavitud. Y esta mujer llega al profeta y el profeta le da instrucciones y le dice: vete a conseguir vasijas, vete a conseguir vasijas, pero que no sean pocas. ¿Cuál es el antónimo de eso? Que sean muchas. Que sean muchas. Y esta mujer dice que empezó a hacer lo que el profeta le dijo. Y llegó el momento donde le dijo a su hijo: tráeme otra vasija. Y el hijo le dice: no, hay más vasijas. Y entonces cesó el aceite. El poder de Dios dejó de fluir cuando ya no habían más vasijas. Y te voy a enseñar algo. Realmente esta mujer quería un milagro de parte de Dios. Así como muchos de nosotros deseamos que el Señor obre a nuestro favor. Deseamos que la mano poderosa del Señor se extienda y nos ayuda. Queremos la ayuda de Dios. Queremos un milagro. Ya sea en lo físico, en lo financiero, en cualquier área de nuestra vida. Deseamos que el Señor intervenga. Pero cuando el Señor dice en este lugar: hey, te voy a bendecir, voy a hacer cosas poderosas, voy a hacer cosas grandes para ti, el problema, te voy a decir que es que nuestra mentalidad sigue en escasez. Nuestra mentalidad no se ha preparado, no se ha programado para la abundancia de Dios. Déjame ponerte un ejemplo. Tú vas en la calle, no tienes vehículo, vas en bus y mira cómo somos los latinos y más guatemaltecos. Ves un carro último modelo y dices: ah, qué lindo, pero no, yo no puedo tener eso. Aunque sea ese, iba ese tronando, tirando humo por todos lados. Y tú dices: Señor, aunque sea uno así. ¿Te has dado cuenta? ¿Cuántos lo han dicho realmente? ¿Cuántos lo han dicho no solo con el carro, sino con otras cosas? Con casas. Yo, ojo con esto, yo no soy un predicador de la prosperidad, pero te estoy hablando de algo real. ¿Cuántos somos tan escasos en nuestra forma de pensar? ¿Cuántos a ese Dios omnipotente, ese Dios poderoso, ese Dios grande, lo hacemos tan diminuto y lo incapacitamos de que Él pueda hacer cosas mayores a las que nosotros pensamos? ¿Cuántos decimos: ay no, aunque sea un estudito así para mi galería? Porque uno así: ay, yo no lo puedo pagar. Es que no sos vos, es Dios el que lo va a pagar. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? No nos hemos programado para la abundancia. Si esta mujer se hubiera programado para la abundancia, si hubiera cambiado el chip de la escasez, ella hubiera dicho: no, me está diciendo que ¿cuántas eran? Eran muchas, no eran pocas, eran muchas. Se hubiera ido a todo el lugar, a toda la región, hasta los lugares vecinos, a conseguir vasijas. Esta mujer hasta el día de hoy creo que fuera la dueña de Olmeca aquí en Guatemala. Pero ¿qué pasó? Fue limitado su pensamiento. Claro que esta mujer tenía fe, claro que sí la tenía. Tuvo fe cuando el profeta le habló, se encendió la esperanza en ella y ella fue obediente e hizo lo que el profeta le dijo. Desafortunadamente, aunque tenía fe, su fe era limitada. Su fe, mira esto, su fe estaba aquí y lo que Dios quería hacer por ella estaba acá. Y entonces, con lo que Dios ha estado hablando en medio de nosotros, ¿cuántos realmente tenemos una fe limitada? ¿Cuántos realmente, cuando he estado disertando acá, cuando he estado hablando acá, cuántos de nosotros con toda honestidad nos salimos del huacal y empezamos a pensar en grande? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos preparados para recibir un milagro de parte de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos preparados para ver la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos preparado nuestra mente para la abundancia? ¿Qué estamos haciendo? Te voy a decir algo que el Señor me enseñaba. Que muchos de nosotros hemos estado escuchando el mensaje del Señor, pero no nos hemos preparado para recibir lo que viene. Solo estamos oyendo que se está anunciando, están diciendo, pero realmente no estamos preparados para lo que viene.
Muchos de nosotros, de hecho, no hemos dado pasos de fe, sino que queremos darlos hasta que veamos que algo está funcionando. Muchos de nosotros queremos la bendición de Dios, pero no estamos realmente convencidos de que Dios puede hacer algo por nuestras vidas. Muchos de nosotros tal vez vamos a seguir con esa duda en nuestro corazón, con ese temor, limitando el poder de Dios. Y déjame decirte algo. Así como es tu fe, del tamaño de tu fe, así va a ser el tamaño de tu milagro. Del tamaño de tu fe, así va a ser la abundancia que recibas de Dios. Si eres escaso, vas a recibir con escasez, pero si eres con un pensamiento de abundancia, vas a recibir con abundancia. Por eso me parece muy lindo lo que dice el Señor Jesucristo, y se lo dice precisamente a Tomás. Tomás tal vez tenía un apellido, Tomás Portales, Tomás Valenzuela, Tomás Bin, Tomás, no sé. Tenía muchos apellidos Tomás. Y déjame de Tomás Bin, ahí está. Y te voy a decir algo. En Juan 20:29, la palabra del Señor dice: bienaventurado el que cree sin haber visto. Uy, y te voy a decir algo. Quizá llevas mucho tiempo de estar orando, llevas mucho tiempo de estar clamando al Señor, quizá llevas ya semanas, meses, estarle pidiendo al Señor una respuesta y no ves nada. Uy, y déjame decirte algo. Tal vez ya la traición a estas la razón a estas alturas te empezó a traicionar. Ya la razón te empezó a decir, Dios no va a hacer nada. Como siempre, no va a pasar nada. La razón quizá te está diciendo, uy, no veo que Dios vaya a hacer algo a tu favor. No creo realmente que Dios pueda hacer algo poderoso para tu vida. Quizá en este momento te voy a decir algo. La duda empezó a abrumar tu corazón y te empezaste a desanimar porque no ves la mano de Dios obrando en tu vida. Y por eso me gustan las palabras de Jesús. Porque Jesús nos enseña algo, que aunque no veas, tú tienes que seguir confiando. Aunque no veas, tú tienes que seguir creyendo. Aunque no veas, tú tienes que seguir obrando en fe. ¿Y sabes por qué? Porque de eso se trata la fe. La fe, ¿acaso no dice la palabra del Señor en Habacuc 2:4 que por la fe vive el justo? ¿No dice eso? ¿Acaso el creer sin ver no es parte esencial de la vida cristiana? Si tú necesitas hoy ver evidencias de Dios para poder creer, déjame decirte algo, tú no tienes fe. Y tú no le agradas a Dios, porque la palabra del Señor en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerque a Dios crea que Dios es un Dios vivo, es un Dios de poder, y que Dios galardona a los que en Él confían, a los que tienen fe. Dios recompensa tu fe. Y te voy a enseñar algo. ¿Recuerdas aquel episodio terrible en Éxodo 14 cuando Faraón dice, bueno, Moisés, mira, ya de verdad, ya sufrimos muchas plagas. Ese tu Dios nos está haciendo la vida a cuadros. Necesitamos que te largues de aquí. Llévate todo, llévate el dinero, llévate el ganado, llévate toda la riqueza, pero ya váyanse, porque ustedes nos están haciendo tanto daño. Váyanse de este lugar. Y se van, pero ya cuando se van, se arrepiente el Faraón. ¿Te recuerdas tú de eso? Y el Faraón sale a perseguirlos, pero te voy a enseñar algo que no dije en el primer servicio. Cuando tú lees, el Señor dice que se iba a glorificar en Faraón. ¿Qué quiere decir? Que cuando más difícil se pone la situación, no debes de temer, porque el Señor se va a glorificar en esas situaciones difíciles que estamos atravesando. Así que sale el Faraón a perseguirlos y mira esta escena, te la voy a poner ahí. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que todos los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Subraya eso, clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ay, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en este desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Mira lo que dice el 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en este desierto. Mira el 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temas, estaos quietos y ved la salvación de Jehová, que Él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy
habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Ahora mira pues, el pueblo cuando vio que se acercaba a Faraón y con su ejército, la palabra del Señor dice que tuvo miedo y empezaron a clamar a Dios, dice la palabra. Pero la traducción del hebreo de este clamor es un grito desgarrador. Y ahora te voy a enseñar algo. El grito desgarrador no fue efecto de la fe, sino que el grito desgarrador fue efecto de la falta de fe, fue efecto del miedo, fue el efecto de la angustia. Entonces, ¿por qué te digo yo esto? Porque después de ese grito desgarrador empieza la queja, empieza la incertidumbre y empieza la incredulidad y empiezan a desafiar a su autoridad, empiezan a desafiar a Moisés. Entonces, Moisés tuvo una actitud diferente a la del pueblo. Moisés ancló su esperanza, su seguridad en el Señor, en el poder del Señor. Moisés sabía quién era Dios y Moisés tenía muy fresco lo que el Señor había hecho en Egipto hace unos días. Moisés miraba a los egipcios que venían para ellos, oía los reclamos del pueblo, oía la queja del pueblo, oía todo lo que el pueblo decía, y delante de él estaba ese mar terrible que no los dejaba avanzar. Y Moisés, dice la Biblia, que oró a Dios, así es como dice la palabra, y el Señor le dice: hey, papito, no me estés orando. ¿Por qué Dios le dice eso? No me estés orando. El Señor le dice: hey, ya te di la autoridad, solo párate enfrente del mar, parte el mar en dos y que pase el pueblo en seco. Así es como le dice el Señor. Ahora, ¿qué te quiero enseñar con esto? Mira, Dios ya le había hablado de la promesa. Dios ya le dijo a dónde lo iba a guiar y a dónde lo iba a llevar. Y es normal que en el camino aparezcan obstáculos. Es normal que en el camino aparezcan situaciones que nos desgarran el alma. Es normal que en el camino haya situaciones que nos puedan llevar al temor y a la angustia. Pero el Señor, mira, tú llegas a orar: Señor, Señor, ayúdame. Hey, yo ya te di la palabra. Yo ya desaté sobre ti la provisión. Ya dije lo que iba a hacer en tu vida. Solo que te tienes que parar en fe, papito, y habla la palabra. Da pasos de fe. Obra en fe. Fíjate pues. Entonces, sucedió lo inesperado para el pueblo, lo esperado por Moisés. Se abrió el mar y el pueblo pasó. Pero hay algo interesante: el ángel de Jehová iba siempre delante de ellos. Nunca en el momento difícil estuvieron solos, ni en el momento de paz, ni en el momento de angustia estuvieron solos. Siempre iba delante de ellos. Y cuando se abre el mar, el ángel del Señor va detrás de ellos, va una nube ahí, y se empieza a hacer esto y no pueden pasar los egipcios, y Dios les da el paso libre para que puedan ellos cruzar. Ahora mira pues, ¿qué es lo que podemos ver acá? Que Dios siempre honra la fe. Dios siempre honra la fe. Dios recompensa tu vida cuando tú depositas toda tu confianza en Él, aunque la situación parezca difícil o sea una situación muy complicada. Moisés, fíjate pues, tuvo miles de razones para echarse a llorar. Pero Moisés no se llevó a dejar ni por la razón, que la razón le decía: hoy sí estás frito, se van a morir, aquí no va a pasar nada. Ese gran mar, ¿cómo vas a pensar que eso se va a abrir? Eso es imposible. ¿Dónde? Dime dónde en la historia ha habido una leyenda de que se abre el mar. Eso nunca va a pasarte. Pero él creyó con todo su corazón al Señor. No dejó que lo gobernaran sus sentimientos ni sus sentidos, y él se atrevió a creer en Dios, y Dios hizo lo imposible para él. Hay algo que quiero mencionar y no quiero dejar que se escape, y quiero que lo guardes para siempre en tu corazón, y es lo siguiente. Mira pues, Dios manifestó su gloria y manifestó su poder para Moisés después de que Moisés dio pasos de fe, no antes. Cuando Moisés se atrevió y cuando Moisés se paró y con su vara declara la palabra del Señor, se abre el mar y sucedió el milagro. Las cosas van a suceder cuando tú empieces a obrar en fe.
Moisés obró en fe y por su fe Dios obró para él. Y esto me enseña un principio y es el siguiente: la fe siempre honra a Dios y Dios honra siempre la fe. Que nunca se te olvide. A Dios lo honra la fe y Dios honra siempre la fe. Te voy a decir algo, iglesia. Dios está esperando gente de esta iglesia. Quiere que todos, pero Él está esperando gente que se levante a creer. Gente que diga: Señor, yo tengo la fe, yo sé que tú lo vas a hacer, aunque la situación no pinte bien, yo sé que tú vas a obrar a mi favor, así que me paro en fe, hablo palabra de fe, opero en fe. Eso está esperando el Señor para manifestar su gloria en tu vida. Déjame contarte un testimonio de hoy en la mañana. Juanita Imul vino conmigo y me habló y estaba muy emocionada y me dice: pastor, te quiero contar algo. ¿Qué pasó? Le dije: fíjate que yo creía la palabra del Señor, yo creí en un milagro del Señor. Tenía quistes en mis ovarios, pastor, y mira, yo estaba con nervios, pero yo creí, no me dejé vencer y creí en el Señor. Y cuando fui ayer al doctor, no tenía ni un solo quiste. ¡Wow! Dios está haciendo cosas grandes. Solo necesita a alguien que diga: Señor, yo creo y voy a obrar en fe, aunque no vea nada, Señor. Voy a seguir creyendo, voy a seguir doblando mis rodillas hasta que vea tu gloria, Señor. Voy a alabarte siempre, Señor. Siempre va a haber de continuo en mi boca alabanza a tu nombre, Señor. Te voy a adorar. Dios está esperando personas que le puedan creer para desatar bendiciones poderosas sobre sus vidas. Dios ya tiene preparadas las bendiciones. Solo necesitas pararte y creer. ¿Sabes algo? El Señor me dijo esta semana: tengo preparadas bendiciones para mi pueblo. Cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado. Son las cosas que tengo preparadas para los que me creen. Entonces, si el poder de Dios no se ha manifestado en tu vida aún, si tú estás orando y no ves que sucede nada, déjame decirte algo. Puede ser porque estés limitando el poder de Dios. Puede ser porque con tu boca dices una cosa, pero en tu corazón estás creyendo otra. Y hasta que no se conecte tu boca con tu cerebro, tu boca con tu corazón, no va a pasar nada en tu vida. El problema no está en el cielo. El problema no está en el poder de Dios ni en su capacidad. El problema radica en nuestra incredulidad. Ponte de pie, iglesia.